Muy buenas tardes, querido invitado especial, compañeras y concurrencia. En esta tarde estaremos con ustedes pues compartiendo un tema de mucho interés y a la vez un poco profundo, ¿verdad? Como lo es el tema, el vínculo entre Dios y el hombre. Sabemos que la historia tiene siempre dos giros, el giro que conocemos de la época medieval a la época clásica, que es cuando los grecios pues conocían como esencia del ser humano solamente la razón, ¿verdad? Y en eso basaban ellos el conocer y el saber de la naturaleza. Entonces, el día de hoy quiero dar la más cordial bienvenida al licenciado Denis Figueroa, quien pues actualmente colabora como pastor en una iglesia y que en el día de hoy estará apoyándonos a algunas interrogantes que tienen pues la concurrencia. Y para ello dejamos a nuestra compañera Yorgeli, quien hará pues ese aborde inicial. Muy buenas tardes, mi nombre es Yorgeli Cáliz. Mi interrogante para el licenciado Denis es: ¿cuál es el verdadero sentido del hombre? Muy buenas tardes, jóvenes, que Dios les bendiga. Bueno, así, ¿verdad? Dando una respuesta personal. Bueno, primero hay que tener dos puntos de vista, ¿verdad? Porque recordemos que estamos hablando sobre la relación que tiene Dios y el hombre. Pero hay dos puntos de vista, que uno es el punto de vista ateo o el punto de vista no religioso. Digamos, en el punto de vista ateo, es donde se cree, ¿verdad?, que todo sucedió por una casualidad, o sea que todo se dio al azar, por ende, ¿verdad?, nadie tiene propósito, o sea, ni la misma naturaleza ni el mismo hombre. Entonces, cuando no hay un propósito, si todo sucede al azar, el hombre puede hacer lo que sea. Yo puedo robar, puedo hacer cualquier cosa, y al final no voy a tener que rendirle cuentas a nadie, debido a que todo está aquí porque tiene que estar, pues, o sea que sucedió por causa de suerte. Y entonces al final, pues, si yo me muero, pues tranquilo, ahí se terminó todo. Y está también lo que es el punto de vista religioso, en mi caso como cristiano, y en este caso es Dios el creador. Todo lo que se crea, ¿verdad?, tiene un propósito. Como por ejemplo, si yo supongamos que yo invento un automóvil, ese automóvil tiene que tener un propósito, que es el transportarme y viajar más rápido hacia mi trabajo. Entonces, todo lo que hay en la naturaleza tiene un propósito, incluyendo los animales. Los animales tienen un propósito, los seres humanos tenemos un propósito. Entonces, digamos, si el propósito de los animales y de las plantas es para que los seres humanos podamos vivir, podamos alimentarnos, entonces quiere decir que el ser humano tiene aún un propósito más grande, porque si Dios nos creó a nosotros y se tomó el tiempo, digamos, para formar una persona, un muñequito de barro, por decirlo así, y luego le dio aliento de vida, y después de eso le dio conocimiento, le dio un razonamiento, entonces tuvo que haber algo más grande, ¿verdad?, para que el hombre haya sido creado. O sea que no fue creado así solo por adorno, nada más. Bueno, así que si nosotros tenemos un propósito, entonces ese propósito sería que nosotros vivamos para Dios, como dice la Biblia, que todo fue creado por Él y para Él. Imagínense ustedes que, bueno, imaginémonos o nosotros vemos que si el sol, por ejemplo, el sol es el que nos da el calor a nosotros. El sol es que nos alumbra por el día, y prácticamente sin el sol no podemos vivir. Entonces ese sol está ahí por un propósito. La luna es la que nos manda radiación a nosotros. Entonces esa luna que está ahí tiene un propósito.
las plantas, ¿verdad? Que son las que nos dan alimento, están ahí por un propósito. Al final, como les decía, jóvenes, la vida es un regalo parte de Dios, y algo pues que, ¿cómo les explico? Fuimos creados por Dios para que nosotros le sirvamos a Él y que vivamos para Él. Esa es una de mis respuestas, pues así, algo personal. Interesante, ¿verdad? Y qué punto de partida como nuclear lo que es el propósito de nuestra vida a través de la creencia que nosotros tengamos. Y es así como también damos espacio a nuestra compañera Mari para que ella aborde también esa inquietud que tiene ella el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Celeste Figueroa y mi inquietud hacia el licenciado Denis Figueroa es que cuál es la transformación del hombre de una época a otra. Bueno, buenas tardes, Mari. Pues hay que reconocer que los seres humanos somos personas que evolucionamos, ¿verdad? Y con esto no me estoy refiriendo a que evolucionamos, como quien dice, la evolución de las especies, no, sino que estamos hablando de que evolucionamos de forma social, o sea que nos adaptamos nosotros a los cambios que hay en este mundo. Perdón. Como por ejemplo hablaba la compañera, la muchacha, perdón, discúlpeme, que hubo un tiempo, ¿verdad?, donde el ser humano tenía un punto de vista, pero mediante ha ido pasando el tiempo, pues han venido cambiando esos puntos de vista. Nosotros vemos a lo largo de los años cómo va evolucionando el conocimiento y la tecnología. Entonces, mientras esto va avanzando, las personas también van cambiando, incluso la cultura. Si nosotros vemos, hay diferentes culturas, ¿verdad?, en el mundo. Por ejemplo, en África hay una cultura, en América hay otra cultura, los europeos tienen otra cultura. Entonces, pero si yo me voy por ejemplo, si yo me voy a vivir a África, entonces yo en cierto momento tengo que adaptarme a la cultura de las personas a donde voy a visitarlo, porque tampoco puedo ir yo a imponer la cultura allá, ¿verdad? Mi cultura. Entonces somos seres que nos adaptamos, somos seres sociales, nos metemos y a veces somos obligados a cambiar y a veces nos proponemos a cambiar. Un ejemplo, ¿verdad?, de los cambios que han habido en diferentes épocas, como por ejemplo cuando llega el cristianismo, y cuando nace el cristianismo se cambiaron las religiones. Vemos que las personas creían, digamos los romanos, por ejemplo, los griegos, se cambiaron al cristianismo. Entonces, una vez cambiándose a la religión cristiana, ellos cambiaron su forma de ver las cosas, su forma de pensar, y incluso, ¿verdad?, cambiaron su cultura. Y ya digamos, incluso hasta la educación para ellos en las escuelas y en las universidades. Otro tipo de cambio fue cuando vinieron, cuando se descubrió, digamos, América. Cuando sucedió el descubrimiento de América, recordemos que las personas que vivían aquí se supone que eran personas que vivían en la selva, personas que vivían de las casas, personas que vivían, su forma de vestir era diferente, pero cuando ya llegan los españoles, entonces ya cambia incluso el idioma, cambia la religión, cambia su cultura. Y un último ejemplo, ya para terminar, ya sería en la época moderna en la que nosotros estamos viviendo, que nosotros nos estamos adaptando a la tecnología que tenemos. Por ejemplo, en este caso, la tecnología virtual que estamos utilizando en este momento, en la computadora, por ejemplo. Y casi todos los trabajos se pueden en la computadora. Estamos reuniéndonos de forma virtual, entonces nosotros tenemos que adaptarnos a esto, porque ya la época ya cambió, ya no estamos en la Edad Media, ya no estamos en el tiempo pasado, sino que ya la tecnología ha avanzado y por ende tenemos que adaptarnos a esto. Bueno, y ya para terminar con esto, al final pues vendrán otras épocas, ¿verdad? Vendrán otras culturas, vendrán otros cambios en nuestra vida, a los cuales nosotros tenemos que adaptarnos. Excelente, qué bonito aporte. Y es que así es, ¿verdad? Todo en cuanto somos y en cuanto estamos no es ya dado, todo cambia. Y nosotros como seres somos adaptables a ese cambio. Así que muchas gracias, licenciado.